Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pago Paucast. Mi nombre es Pau Stephens y yo les traigo un capítulo muy especial. En el episodio de hoy platiqué con Nicolás Romero Escalada, a.k.a. Ever Siempre, y si lo pueden encontrar en sus redes sociales. Si no lo siguen, síganlo por favor. Tuve el placer de conocer a Nico hace unos 3 años, creo que fue, en Querétaro, durante un festival llamado Board Dripper. Y debo decir que conocerle me cambió totalmente la perspectiva que tenía sobre el arte y sobre todo el mundo del arte urbano. Y aproveché esta conversación para pedir algunos cuantos tips y lo que me contó creo que me va a servir mucho a mí y probablemente a ustedes también. Así que nada, quédense para conocer su historia y sí, eso. Adiós. Yo no encontré un restaurante mexicano que diga, güey, no mames, me sentí como en mi casa, ni siquiera con algo tan básico como las quesadillas. O sea, como que es como que no sabe igual una quesadilla, como que el queso no es el mismo. Aquí... ¿Cómo vas a conseguir queso manchengo? No, igual encontré un para acá que dicen queso manchengo o queso Oaxaca. Manchengo. Sí. Manchego. Ese. Esto lo voy a poner al final del podcast para que todos se rían de Pero ti. si no lo grabaste, ¿estás grabando ya? Yo estoy grabando, ¿tú no? ¿No estás nervioso, Nico? Esto es una conversación normal. Estoy muy nervioso. Hola gente del podcast, ¿cómo están? Hola a todos. Hola desde Argentina. Sí. Yo la neta antes le tenía manía a los argentinos, pero por Maradona, güey. Es que no soporto a ese güey. Es súper prepotente. Bueno, pero Maradona Metió la mano, es el hijo de Dios. No. Es simbólicamente la representación de un argentino. Es un argentino que se equivocó, que el argentino generalmente no va a reconocer que se equivocó. Cuando nada más la situación le sobrepasa, ahí sí, mala mía. Es el símbolo de Argentina. O sea, y es... No importa lo que hizo, la gente lo ama, ¿entendés? Sí. O sea, la gente no juzga, digamos, la acción, sino que vive de la leyenda. O sea, el argentino es un tipo hipermelancólico. Qué buena imagen tienes de los argentinos. Ya me cambiaste toda mi perspectiva que tenía. Vamos a comenzar. Porque la idea es que nos cuentes como, ya siendo realistas, eres un chingón en tu campo. You're making it en el business del street art y de los murales y no sé cómo llamarlo. Y siento que tu experiencia podría inspirar a más gente, a más chavos. Y sobre todo como que esto lo estoy enfocando mucho a hispanohablantes. Y bueno, entonces quiero comenzar con la pregunta como, ¿quién eres y qué haces y a qué te dedicas? What do you do for a living? Uh-huh. Bueno, mi nombre es Nicolás Romero Escalada, 32 años, leonino. Nací en Buenos Aires, Argentina. Me dedico, es raro como poner un catálogo al oficio, ser artista, pero trato de ser artista. Por eso siempre pongo que soy un artista con incertidumbres, porque a veces uno se siente seguro y a veces no. Okay. Y hace como 12 años o 10 años que me especializo en arte público, más que nada. Arte público, nunca he escuchado esa... Sí, tengo un conflicto con la palabra street art. Sí, eso pensé también, como que dije, Sí. te dedicas al street art, pero cuando lo estaba diciendo fue como que a lo mejor... No es que la acción es la misma, solo que para mí street art es como una simplificación como muy corta, que me parece que hay muchas especializaciones también en el arte público que no tienen que ser específicamente como street, ¿entendés? Es como que... y también la palabra en inglés me la baja, por decir que me da hueva. Me la... Pero como que en sí me parece que hay mucha gente que está haciendo cosas en la calle, pero que no necesariamente tienen que ser murales, ¿entendés? No necesariamente la conclusión es eso. Es más, yo creo que el mural es la conclusión de un trabajo de investigación que muchos artistas hacen y hay muchos artistas que no hacen, digamos. Que no está mal, pero lo que actualmente yo como que me estoy debatiendo constantemente qué es lo que hago en ese espacio. Y si
O sea, la pared para mí es una experiencia de una investigación, más que nada. O sea, es un registro, es simbólicamente la representación de un tipo de investigación que hice en ese espacio específico. Nada, o sea, hace 12 años yo no pensaba igual. Para mí la calle era el lugar donde, tipo, escribo cosas y soy malo, vándalo y la policía y yo. Y como que me parece que me debatía más mi yo mismo en ese espacio y cómo yo llamar la atención en ese espacio. Y actualmente para mí la conversación es una más, se lleva más que nada en la investigación de ese espacio. Pero nada, eso te lleva años y yo creo que lo que me interesa también de esta conversación que tenemos es un poco que la gente también entienda que la prueba y el error es una constante. O sea, todo el tiempo pasa eso, que uno prueba cosas o uno espera cosas de esa experiencia y fallás. Y me parece que es lo más sano. Digo, el humano falla todo el tiempo. Entonces, para mí siempre lo mejor es la perseverancia. O sea, como que es frustrante porque muchas veces uno tiene como esa... No sé, yo lo veo también desde el lado de cuando pienso un muro o cuando voy a un lugar o un espacio. Y digo, ahora me mando el muro más chingón del pinche mundo y va a ser lo mejor. Pero después te das cuenta de que hay muchas situaciones que te sobrepasan y que eso juega mucho también en lo que vas a hacer. O sea, la pared es un espacio que, aunque uno lo planifique, siempre se modifica. O sea, por razones que pueden ser de índole desde el lado de, no sé, no sé, ha pasado que, no sé, no es lo mismo hacer una calaca en México que hacerla en Australia, por ejemplo, ¿entendés? El simbolismo de muchas cosas cambia dependiendo del contexto donde estás pintando y siempre el contexto es algo tan importante que influye mucho en el espacio donde estás pintando y que, o sea, podés tener gente que está como más al tanto y precavida sobre esa situación o otros que directamente van y pintan y ya está. O sea, para mí lo más importante también es que uno se va. O sea, cuando pinta en un espacio, después generalmente yo no vuelvo a los lugares donde he pintado. Entonces la experiencia la va a tener el observador. O sea, no sos vos más el que está diciendo algo en ese espacio, sino que aparece un proceso más interesante, más enriquecedor, que es la reinterpretación que esa gente tiene sobre tu obra. Y me parece que esa es la parte más linda de todo ese proceso, en la que no estás vos. Porque eso por ejemplo, con el mural donde nos conocimos en Querétaro. Tal vez está pintado, escrachado, pintada por algún, no sé, proyecto político. Pero con lo que digo es como que Con un cartel del PRI enfrente, así de... Uy, sí, estaba pensando exactamente un cartel del PRI. O Morena. Sí, pero como que me da la sensación de que es un proceso interesante la calle como espacio físico porque, digo, la calle es el único espacio que nosotros sentimos que puede ser nuestro de cierta manera porque, digo, las instituciones están representadas en edificios. O sea, los edificios pertenecen a alguien, es propiedad privada, o sea, es lugares donde se encierra la gente. Entonces me da la sensación de que nosotros, en general, tenemos la noción de que la calle es libre, o sea, como que es libre y como que te pertenece de algún modo, ¿no? También, si lo decís pagando los impuestos o lo que sea, pero lo que digo como que el capitalismo o la manera de representar que algo te pertenece es a través de un edificio. Digo, los ministerios de los países están representados en edificios. Entonces, la calle es un punto de experimentación o como de trabajo bastante interesante antropológicamente y cómo te manifestás en ese espacio. Entonces, para mí es como... Y a su vez uno tiene que asumir la responsabilidad de lo que ese espacio es, que es un espacio amplio, o sea, de diferentes clases sociales, y que eso también a veces puede jugar a favor como en contra, desde el hecho de que te puedes encontrar un homeless, un vagabundo y hablar con él, y tal vez el arte lo que también a mí me parece muy enriquecedor es que aproxima puentes, no sé. Normalmente, ¿tú dirías que tú empezaste como un acto de rebeldía y luego evolucionó como a transmitir un mensaje?
¿O cómo Yo... fue que empezaste? ¿Por qué empezaste tú Cuéntanos como tus inicios Nico de hace 12 años, qué pasaba por su cabeza y por qué... Ah, Nico de hace 12 años, me juntaba con pibes que andaban en skate, escuchaban Limp Bizkit, The Offspring, como Eminem, el primer álbum, o... Igual mi primer disco de hip hop fue un disco de una banda de hip hop francesa. No es que quiero ser extrovertido o Ya estrafalario. eres hipster desde hace 12 años. Claro, hipster, Bodo One desde los 15. No, pero... Nada, me parece que la adolescencia es una época en donde uno se trata de encontrar a uno mismo y no se encuentra. O sea, uno trata de revelarse sobre muchas cosas y yo ya tenía como un background de tal, o sea, mis papás me habían metido en cursos de pintura, pero era muy joven, no tenía la sensación de que iba a Sí, llegar esa a de algo cara. con eso. Claro, y después, cuando estaba en el colegio, había como unos, no sé, estaba en las mesas del aula y había como unos jeroglíficos, unos taxis, y decía, ¿quiénes son estos güeyes que están haciendo esto? Y hasta que los encontré y nada, como que ellos me enseñaron un poco como, no sé, los 4 elementos del hip hop. Y era Hay 4 como, elementos güey, del hip hop. bueno, los 4 elementos de cómo está el graffiti, el DJ, el b-boy y nada, qué sé yo, me iba con ellos a pintar a la noche, pero escuchábamos Tupac, no sé, como toda esa cosa, viste, medio como lo tomo todo. Ir y decirle a mi mamá que quería pantalones extra large. Y mi mamá decía, pero si sos flaquito, como un mosquito, que no, pero ¿entendés? Yo también pasé por esa etapa en secundaria en la que escuchaba Eminem, pero yo siendo niña, imagínate, de que yo con... Y Sí. de hecho también tuve una etapa de... ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo soy viejo? Tú tendrías que 15 años, yo tendría 12, creo. Yo tenía 16, sí, sí, Ajá, y yo 16. tenía como 13 que estaban en la secu. Y me acuerdo Ujú. que, por ejemplo, una de mis amigas y yo nos gustaba Eminem, Mago de Oz, pinches gustos así raros, pero no eran los gustos normales. O sea, como que Ujú. tuve mi etapa de Britney Spears, Backstreet Boys, como todos los niños en primaria. Sí, Y luego como que yo empecé a querer descubrir como que otras cosas diferentes y como ser un poco más sí. original. Y empecé a seguir como que a escuchar Eminem y a escuchar Mago de Oz. Yo quería aprender a tocar el violín y todo eso. Y también tuve una etapa como de... Porque a ella y a mí nos gustaba un niño que se llamaba Paco. Entonces hicimos una... Qué nombre de mierda, Paco. ¿Cómo te puede Francisco. gustar alguien que se... Ah, Francisco. Francisco le decimos Pancho a nosotros. Panchos también, pero Paco, a él le decían Paco. Entonces hicimos unas iniciales Bien. que eran PKO y había un punto de reunión que era ir al cine. Entonces íbamos al Cinemark y Sí. nosotros escribíamos PKO en las paredes así como del cine y así. Pero, ¿En serio? pero era de Paco de niño que nos gustaba. O sea, era como un acto Sí, vándalo con un mensaje de amor detrás. Pero homenaje. Horrible. Pero sí también empecé como por esta crisis de identidad. Me ponía como... ¿Cómo se llaman esos? Como... Ay, no sé, me amarraba cosas en la cabeza. Como Vincha. no sé, como unos pañuelos en la cabeza. Una bandana. Porque no sabía cómo arreglarme el pelo. Entonces como que lo que hacía era como tapármelo y bueno, fue horrible. Pero bueno, continúa, porque me sentí identificada cuando decías que escuchabas como esta Sí, música y como sí, que pero son entraste a esas ese épocas mundo que creo que uno trata de ser diferente, como que trata un poco de, no sé, yo me rebelaba, ¿entendés? No sé, y de tener mi mamá decía, identidad. claro, como, ¿a dónde vas? No, me voy con mis amigos a pintar, y como, ¿qué, pero qué? No, qué peligroso, y ¿por qué? Sí, mamá, porque Déjame, así, mamá. sí, como voy, ¿entendés? Y tal vez me daba 2 vueltitas a la cuadra y volvía. Ah, ¿Qué? ¿Ya volviste? Sí, mamá, ya estuve, hice lo mío. Entonces, como de plan La policía me de está vándalo buscando, mamá. secreto. Pero sí, esa época. A mí lo que me parece que es más interesante que también me pasó en esa época de empezar con el graffiti fue de que me ayudó a retomar como el trabajo de estudio, o sea, el de pintar cuadros y como, nada, retomar, digamos, el hecho del arte. Pero, o sea, obviamente nunca fue así, o sea, no fue todo el tiempo así, épocas doradas, o sea, traté de hacer la universidad y duré 2 años, traté de estudiar arquitectura, pero fue como mucha matemática para mí. Me metí en una empresa de marketing a trabajar como diseñador gráfico, mintiéndoles, haciéndole creer que yo Era de... estaba estudiando diseño gráfico, pero bueno, nunca me pidieron el comprobante de estudios y esas cosas. Y después a los 4 meses le dije que yo había renunciado a estudiar, pero en realidad ya había renunciado hace bastante, pero lo que digo como que poco a poco trabajé 3 años en esa empresa para tener
Entonces, no. Pero siempre los fines de semana yo trataba de pintar con mis amigos, juntarnos. Después de a poco se me dio la chance de tener un estudio y que lo podía pagar. Y no sé, yo trabajaba de 9 a 6 de la tarde y a las 6:30 ya estaba en el estudio. En el estudio me quedaba pintando o, no sé, viendo cosas hasta las 10 y así era mi rutina. Pero por lo menos tenía un espacio en donde podía descargar, hacer catarsis un poco y estar también con gente, con colegas, ¿no? Que me parece que también es muy importante que uno se junte con otras personas del mismo rubro. ¿Cuál fue el momento en el que decidiste, o sea, hubo algún momento que dijeras como, ok, quiero hacer esto? O sea, como, o que te dieras cuenta que esto podía ser tu carrera, por así decirlo. Bueno, es que también me parece que es un proceso medio natural, porque lo que me pasaba a mí es que me estaba pasando mucho que me estaban saliendo muchos trabajos o comisiones relacionadas con pintar en la calle, hasta que un momento, no sé, estás con lo que a tu derecha, con lo que más amás y con lo que más placer tenés, y a tu izquierda, digamos, con lo que te alimenta. Y decís, bueno, hay un momento como que me da la sensación de que hay un callejón sin salida y en ese momento no te queda otra que decidirlo. O sea, como que es un proceso medio natural, o sea, como que uno te das cuenta, decís, pará, estoy en este lugar, pero podría estar acá, que es un gran riesgo, porque básicamente lo que te impide tu decisión es algo económico. No es, el destino. Ojalá llovieran billetes de las nubes. Yo creo que todo el mundo estaría haciendo lo que quiere si hubiese lluvia de dinero. ¿Cuánto tiempo fue eso? Porque ahora dices que empezaste a hacer como graffiti con tus amigos, luego renunciaste a arquitectura, luego entraste un mes después a trabajar en este estudio de diseño gráfico y mientras tanto seguías tú haciendo tus cosas como artista. De repente tuviste como este estudio, seguiste haciendo tus cosas y luego la gente empezó a contactarte. Pero de ese momento en el que, por ejemplo, digamos que, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en este estudio de diseño gráfico? 3 años. ¿3 años? Sí. Es que mucha gente, ¿cómo decirlo? Porque he estado haciendo como mucho tipo investigación sobre eso y es como el hecho de que mucha gente es como de, güey, vea por todo y arriesgalo todo y déjalo todo por seguir tus sueños. Y siento que eso no es un buen tip en el aspecto de que uno no puede ser creativo si está angustiado como por eso, por poner comida en tu boca y por pagar la renta y eso. Entonces siento que es una buena herramienta cuando logras balancear, como tener un trabajo de día que no tiene nada de malo y que siento que es respetable, mientras lo otro va evolucionando. Porque aparte tengo esta idea de que perseguir una carrera creativa es, como dices, muchísimo tiempo invertido de descubrir y aprender y encontrar tu estilo. Y son cosas que no se hacen de un día para otro. Entonces es como, tardas a lo mejor 3 años en desarrollar un estilo que te pueda dar dinero, quizás, o una técnica que te pueda dar. Entonces no puedes estar 3 años esperando, o sea, en lo que estás aprendiendo, en lo que estás descubriendo y todo, pues no tener ningún ingreso. Entonces siento que... No, de seguro. Me parece que sí hay que estabilizarlo, o sea, como que de repente, de un lado, como tratar de ver cómo podés, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice fue un poco hacer como, tener un par de ahorros y después lanzarte, o sea, yo creo que uno instintivamente se da cuenta de eso. Cuando, no sé, yo me daba cuenta que, no sé, estaba haciendo unos proyectos y tenía que pedir días en mi trabajo y esa plata era como más, o sea, podía hacer un proyecto en 3 días y era más plata de la que ganaba en el estudio de marketing, como que te das cuenta que ya hay gestos que un poco te están convenciendo de que se puede hacer. Y después te tirás a la pileta y yo creo que lo que sí es verdad que tenés razón, me parece que es difícil trabajar cuando uno está angustiado, pero también es interesante cuando uno trabaja sabiendo que hay que trabajar. No sé, te digo, yo por ejemplo, después pude vivir como generar algo que haga que tenga un sustento y después yo me fui a Europa y en Europa también como que seguí pintando y después hubo una segunda vez que fui a Europa y que, fue tremendo, o sea, viví como casi como modo vagabundo, o sea, me acuerdo que trataba de vivir del arte, como, no sé, pero me parece que la motivación es lo más importante. Yo me acuerdo que en Francia, en París, la segunda vez que fui estaba así quebrado, o sea, mi cuenta de banco era nada, o sea, era como de, no sé, me escribían sobre, no sé, un proyecto en Sudáfrica, queremos hacer una exhibición, ¡pum!
le pedí a un amigo, che, préstame tu cuarto o tu estudio por 3 días, pintar, pero motivado, sabiendo a su vez que del otro lado no había nada, o sea, como nada. Me iba... Lo bueno de Francia es que si sos medio que estás pobre, una baguette sale 50 centavos de euro, un queso sale 1 euro y una botella de vino podés conseguir a 2 euros, o sea que un poco que podés ahorrar. ¿Tú te fuiste a Europa con el objetivo de crear arte allá o de conseguir galerías Sí, o me cuál fue el fui. objetivo? Sí, fue como un objetivo medio como de, bueno, voy a ver qué onda. No, no en un hecho de quedarme a vivir, pero fue como, voy a testear qué pedo el mercado y ver cómo funciona. En sí, el arte lo que tienen es como uno hace y tal vez las cosas, uno crea, ¿no? Y tal vez los resultados los ves al año y medio. No es que uno de repente sale una idea y eso de repente te llega a algo de repente, o sea, un año y después los resultados los ves a los 3 meses, 4 meses, o sea, que por ejemplo las obras se empiezan a mover y cosas así. No es es como una especie de inversión. Motivación y paciencia son cosas que hay que tenerlas muy, muy a mano, porque vivimos en una época que es como que uno ve gente haciendo, no sé, uno abre el celular y ve gente haciendo cosas, qué chingón, mirá, que yo quiero. Bueno, sí, güey, pero ese yo quiero a hacerlo, hay un trecho y también me parece que hay que manejar ese tipo de ansiedades porque eso frustra mucho a la gente. Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando me introduzco aquí con la gente, no me dicen, ay, ¿qué haces? Y son gente que trabaja en oficina o así, ¿no? Y que trabajan haciendo cosas que, literal, como modo supervivencia, o sea, de que no les gustan ni estudiaron para eso ni nada. Y cuando les digo, no, pues yo hago estos monstruos de cerámica y no sé qué, wow. Y como que lo idealizan un buen y creen que yo estoy como modo de vacaciones y siento que lo que no se dan cuenta es que es súper difícil. O sea, para mí hacer lo que yo hago es difícil en el aspecto de que yo lo hago sin tener como una recompensa inmediata o una remuneración inmediata Sí, o sí, sí, una sí. satisfacción inmediata. Entonces yo me muevo, que siento que va como lo que tú dices, como con motivación o con... Yo siento que, bueno, yo le llamo como fe. O sea, yo tengo fe y creo firmemente que algún día lo que estoy haciendo me va a dar para vivir bien y para seguir, o sea, como que voy a crecer con lo que estoy haciendo y que voy a poder vivir de ello, cosa que no está sucediendo ahora, pero creo firmemente en ello. Entonces siento que es como una especie como de que estás motivado porque lo crees demasiado, que es como de, porque lo veo como con pequeñas acciones que pasan una vez al mes, o cuando me he sentido Sí. súper así, súper low, de repente surge algo que me hace sentir otra vez como de, ok, no voy tan mal. Pero me pasa que puedo estar semanas sin tener ningún tipo como de acción que me haga sentir como que, oh, vale la Sí. pena lo que estoy haciendo. Entonces, como que el moverte de esta manera, como creyendo que lo que haces, que tu creatividad va a tener alguna recompensa, es difícil. O sea, es la parte más difícil, creo yo. Como que el hecho de que... Sí, o sea, hay una recompensa. Sí, toda acción, viste, tiene como su reacción. Lo que pasa es que me da la sensación que vivimos en una época que la información va más rápido de lo que esperamos. O sea, Si yo entonces, veo gente que publica en Instagram proyectos de cerámica de que casi cada día algo nuevo. Y por eso digo, te digo, güey, ¿qué pero pedo, güey? Yo esas... tardo un chingo en tener contenido nuevo para... Porque la cerámica es súper tardada, de que en lo que se Sí. seca, en lo que metes al horno, en No, lo y que... tenés el tiempo, sí, obvio. Y digo, esta gente, ¿cómo lo hace para publicar 3 posts al día de diferentes objetos en cerámica todos los días? Sí, sí. Pero obviamente tienen como que detrás obviamente hay mucho trabajo y probablemente tengan esas fotos desde hace meses o repitan fotos o qué sé yo, Sí, pero lo o idealizo. Sí, o sea, uno tiene como esa cosa de decir, yo quiero que esto sea así, pero también eso lleva, por sobre todo yo creo perseverancia, o sea, hay muchos momentos en los cuales vos decís, no, ya valió, me voy de nuevo, no sé, voy de nuevo a trabajar en la empresa de marketing, chao. Y de repente, es eso que vos decís, de repente hay señales o cosas que te aparecen de la nada que las aprecias. Y yo creo que lo básico es que si uno ama lo que hace y le pone pasión, tiene que dar resultados. Porque, no sé, en esta vida me parece que lo más anarquista que existe es hacer lo que a uno le gusta. O sea, imagínate la cantidad de personas que están viviendo en este mundo angustiadas siendo abogados, pero que no quieren ser abogados. O, no sé,
cualquier otro tipo de trabajo. Me parece que, pero siempre como tener en cuenta el tiempo, porque el tiempo, no sé, es esencial, porque el tiempo es investigación. A mí me parece que lo que yo ahora trato de hacer es como un poco investigar, o sea, estoy constantemente investigando o tratando de encontrar nuevas formas o encontrar nuevas cosas que me inspiren o ver otros artistas también, ir a museos, no encerrarme, y que creo que eso fue un error que cometí cuando era joven, no encerrarme o sea, suponete, cuando empecé a pintar era como, solo miro pinches grafiteros y qué chingón y veo graffiti, no, o sea, como explorar otros campos, porque explorar otros campos también a uno lo inspira también para ver qué hacer en su especialización, ¿entendés? Me parece que uno tiene que estar constantemente investigando, no sé, yo por ejemplo ahora estoy leyendo mucho sobre arte performático, pero digo, de mi campo al arte performático, ¿qué es lo que puedo, como qué es lo que puedo sacar o qué es lo que me pueden... Pero ahí está el proceso, me parece que un poco es ampliar el aspecto, no quedarse solo como, güey, los que hacen graffiti, pum. Sí, ver otras perspectivas, ver otros campos, porque eso a mí me pasa mucho que he estado acá y me he sentido muy aislada. Y ahora que estuve haciendo la residencia en China, el hecho de estar con otros artistas o Sí, inclusive otras culturas, era como que, wow, aprendí, o sea, mi cabeza estaba... Y ahora que regresé de China, fue como, pum, o sea, inspiración a lo pendejo. De que sí, sí, podría sí, hacer sí. esto, podría hacer aquello. Luego volví con lo de la idea de los murales y bueno, como que sí me sirvió muchísimo salir de mi ensimismamiento, que a veces está bien estar un poco solo y reflexionar y pensar como qué quiero hacer y a dónde voy y todo eso, pero yo ya me pasé de lanza con eso y yo estoy en un taller sola todo el rato, o sea, trabajo sola. De hecho, me di cuenta que yo siempre me considero extrovertida y ahora que estuve haciendo el mural en Varsovia, me di cuenta que soy más introvertida de lo que pensaba, en el aspecto de que no me gusta que me vean trabajar en vivo, por Sí, ejemplo. sí, sí, Y sí, cuando llegan bueno, y me dicen, no, qué bueno, no sé recibir sí, cumplidos, compliments, ajá, cumplidos. cumplidos, sí. O sea, como que me dicen, no, y no sé qué contestar, es como, o sea, es como, güey, ¿en qué momento me volví como tan Mm. tronca para decir gracias, güey? Sí, O sea, bueno, pero también conociéndote eso es una persona que se autoexige también. Entonces me parece que viene de la... Yo también soy así, o sea, yo de pintar tanto en la calle no me agarró como una fobia que es como que si veo que alguien me está mirando como que giro y como que le hablo, porque a veces me siento incómodo si siento ojitos en la espalda, pero es una cosa más. También tengo una fobia de que cuando siento que tengo el codo muy pegajoso me pongo de mal humor. Entonces, necesito irme a bañar. qué raro eres, güey. Ay, Dios mío. A ver, ¿cómo ahora? No sé ni por dónde empezar. No sé cómo formular la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo se puede decir? ¿Cuándo fue que se puede decir que ya la hiciste, güey? O sea, que ya, por ejemplo, que te invitaron como a los festivales estos para hacer murales, y que te pagan por ello y que dicen, güey, Nico, o sea, queremos ver siempre que forme parte de este evento y Miami Art Basel. Y después se arrepiente, dice, güey, ¿para qué? Joder, ¿qué trajimos este Eh, argentino? claro. Eh, no sé, eso. Bueno, igual también. ¿O cuál fue tu primer momento o primer proyecto que sientes que hubo un antes y un después? Bueno, es que en realidad la primera vez que me invitaron a pintar en otro país fue en Atlanta. O sea, fui a Atlanta, Georgia. Y nada, fue un proyecto muy interesante. Primero porque, no sé, o sea, no hablan español, hablan inglés. También es totalmente una cultura totalmente diferente. Y ahí como que un poco empezó todo. Después de ese festival me invitaron a otros proyectos y generalmente siempre las mismas personas que, o sea, también eso también me parece que es punto y aparte, me parece muy importante como que trabajar con gente de tu edad o que son jóvenes, también ellos crecen, o sea, mientras vos estás creciendo ellos también están creciendo, entonces está bueno siempre juntarte y el networking y como estar siempre, nada, ahí. Entonces, nada, esta persona de Atlanta después tenían un proyecto en Miami y ahí en Miami también eh, una vez al año, en diciembre, es la Semana del Arte en Miami y se generan muchos proyectos alrededor, satélite.
Y nada, ahí también es como si fuese cuando los doctores tienen sus conferencias en ciudades, bueno, la gente que pinta en la calle tiene su conferencia generalmente en Miami. Bueno, y ahí vas conociendo gente y ahí vas conociendo también gente que está gestando proyectos. Entonces, hay un Como que poco una vez que que... entras como que a ese mundo ya es más fácil que te surjan más oportunidades. Sí, sí, yo creo que sí. O ¿Y sea, cómo igual haces para también... entrar? O sea, de que ya tienes que tener obviamente un portafolio, como que... Porque siento que, ok, a veces eres muy chingón en lo que haces, pero aún así puede que no te surjan oportunidades. O sea, que no... Como que hay otro Sí, factor ahí que no solamente el que tengas talento y el que seas bueno para algo, sino que también hay otro factor que no sé si es conocer gente o que tengas como habilidades con la gente o que estés en el momento adecuado o que tengas suerte o no sé cómo llamarlo. es que por eso te digo, para mí también hay que ser consciente de eso, que uno tiene que también generar esas redes, o sea, esas redes no vienen solas. Es que para mí el artista antiguo, como el, no sé, ponele que mirabas a Klim, a Gustav Klim, y había gente que iba a su estudio. Ahora no es así, o sea, vos tenés que ir a eso. O sea, entonces son oportunidades que sí puede ser que haya ciudades en donde uno puede ser como más, que la exposición es un poco más práctica. Y en este caso la Semana del Arte más importante en en Latinoamérica y en Estados Unidos es esa semana en diciembre, también hay más visibilidad, entonces podés tener más chances de que conozcas gente chingona y que te inviten a otras cosas. Me parece que uno tiene que tener confianza y defender lo que hace. Es eso, yo hago esto y lo hago porque, no sé, me gusta y porque esto conlleva una investigación de qué hice, y uno tener confianza. Pero por eso te digo que para mí hay que sacarse de la cabeza esa idea de que uno está creando y que de repente va a venir Paco, tu gran amor, y te va a decir, güey, sos muy chingón, venga, te pago todo, o sea, no sé, te compro todo y sos millonario. No, no es así. Hay que tener conciencia de que uno tiene que mover su obra también y tocar puertas y hablar con gente y convencer gente y ponerle. En Miami yo conocí a un gestor cultural del DF que después a los 3 meses me invitó a pintar en el DF. O sea, así se van generando los circuitos, me parece. Y como lo que dijimos tal vez hace un rato también es Internet es una gran llave que también saltea muchos tipos de conexiones muy institucionales. O sea, como que Internet te da la habilidad de no tener que pasar por una academia. También el arte está muy arraigada con eso, con ese tipo de proyectos en los cuales uno, no sé, uno postea algo en Instagram y lo mismo que pasa en tu canal en YouTube, que te puede hablar desde un polaco a un mexicano, no sé, en Cuernavaca, ¿entendés? Hay una amplitud, me da una sensación de infinito. Entonces, y el arte público depende mucho o se engloba mucho en el contexto de la internet. Sí, ya tú También, solito te puedes mover y puedes armarte tu propia... sí, No sí, ocupas sí. que una revista te publique o que un programa de Es que televisión haga un Sí, pero documental porque sobre me tu parece trabajo. que estamos yendo a un tipo de proceso que lo material ya no es, la información no se transmite a través de lo material, sino a soportes digital, que por un lado me parece que es algo maravilloso, pero también es bastante abrumador, es demasiada información. O sea, yo hay artistas que no los conozco personalmente, pero hablo constantemente a través, no sé, de Facebook, Instagram, o sea, que se genera una conexión bastante interesante. El arte público me parece que está hiperamente conectado con los procesos de crecimiento de la Internet. Es un proceso global. No tiene límite en sí porque es información que se pasa constantemente. Entonces, una persona que tal vez pintó algo bien chingón en Cuernavaca o ¿Qué tienes con Cuernavaca, güey? está, sin que no sé, me llegan publicidad de Cuernavaca. Así que Visita creo en que Cuernavaca. hay artistas chingones en Cuernavaca. A ver, otra pregunta que tengo. Es tu estilo. Cuando... ¿Tú empezaste haciendo mouse? ¿O cuál fue como... ¿Por qué mouse? Háblame de los mouse y luego háblame de... Porque he visto tu trabajo y como que he visto que ha evolucionado y ahorita estás como que cambiando completamente el estilo. Bueno, no completamente, pero empezaste a hacer estos como bodegones con como tecnología y que yo asumo que es como una especie de crítica como al la era en la que vivimos como digital y el consumismo y así. sí. Y, pero bueno, tú empezaste como con la idea de los mouse, ¿por qué? Bueno, yo empecé
un poco con un trabajo, o sea, después de mi primer viaje en 2009 a Europa, yo tenía muchos amigos que eran como... Bueno, me había instalado en Francia por un tiempito y siempre terminábamos en estas conversaciones medio francesas sobre política y que era como que decía, güey, tipo, ustedes son comunistas, pero vean comunismo en China y bueno, teníamos esta como discusión sobre las contradicciones de las contradicciones y me interesaba un poco el hecho de la contradicción, como bueno, pero también te das cuenta de que las teorías, después cuando son aplicadas a la realidad, siempre se modifican, porque digamos el ser humano es medio, tiene esa cualidad también de crear como de destruir o desdoblar. Entonces me interesaba un poco trabajar con los pósters comunistas chinos. Entonces empecé a hacer eso en Argentina, pero digo, porque viví en Argentina, no es que específicamente dije, ah, bueno, voy a hacer a Mao en Argentina. Pero era interesante porque como en Argentina había un desconocimiento, no había mucha gente que conocía a Mao, entonces también me divertía mucho el hecho de trabajar, porque todos eran como, ah, es un chino. Ah, ¿por qué? Me dicen, che, pero ¿por qué estás pintando un chino? Y digo, no, este es el señor tipo Mao Zedong, el que puso el comunismo en China. Ah, para mí es un chino. Bueno, sí, está bien. Sí, Todos son entonces, iguales. claro, como, sí, pero ¿por qué estás pintando esto acá? Bueno, y como entendés, como, Si aquí no es China. sí. Y entonces me gustaba mucho eso, como ese proceso medio de que La no... confusión. sí, confusión, porque la gente lo que tiene de interesante en Latinoamérica, o más, bueno, no sé si decir más en Argentina, pero como que la gente, en mi caso en Buenos Aires, como que siempre tiene ganas de pertenecer a esa experiencia. Entonces es como, che, ¿por qué estás pintando esto? Y ¿por qué pintas este chino? Entonces como que ahí se interviene un poco el hecho de, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? Entonces me parece que durante años me motivaba la relación que tenía con la gente, con ese tipo de obra. Era, ¿por qué? Si hay gente, si hay una chica que pinta pájaros, ¿por qué vos pintas un chino? Digo, ¿por qué un chino? ¿Cuál hay? Entonces, creo que me divertía más la idiosincrasia argentina a través de eso que el hecho de la obra en sí. Ok. Y después, bueno, me dediqué un poco más también a trabajar en lo figurativo y en otra obra que ya de por sí lo de Mao era una obra bastante, como con una carga política importante, pero como después como que desarrollé un tipo de obra que figurativa, pero más metafórica, como que me di cuenta que a veces uno trata de imponer como una idea, pero no está bueno imponer una idea en un espacio con tanta responsabilidad, me parece que es el espacio público. Entonces me dio la sensación que también mi viaje a México, mi primer viaje a México fue como muy importante porque nada, conocí a los maestros del muralismo, o sea, mundial, o sea, desde Rivera, Orozco, Siqueiros. Entonces ahí también tuve una vuelta de tuerca que dije, bueno, quiero ser metafórico, ¿no? O sea, y en vez de tratar de como decir una cosa tan, no sé, Obvia. como decir algo, sí, como tan obvio, como decir algo así, como imponer un tipo de opinión, yo dije, bueno, entonces mejor que eso es mejor generar una pregunta y ver qué pasa durante todo ese proceso. Entonces, el viaje a México fue como muy enriquecedor en ese sentido de ver que se puede tener un mensaje, pero no es necesario que seas tan literal. Como Ahí está, yo esa es la creo en palabra. esto y es esto. Si no, más Claro, bien es y como. güey, es esto. No, o sea, como que uno puede, como también te das cuenta que hay varios, que la gente reinterpreta lo que vos decís, nunca van a llegar al 100% de lo que uno quiere interpretar. Y Con los hay holandeses, güey. están muy intensos. Solo quiero decirle a los oyentes que hay un partido de FIFA muy importante que está pasando atrás mío. Hay gente jugando al FIFA. Ah, ok, joder. Yo con cara de. O Pero ya se sea, acaba de acabar el mundial, güey. ¿De qué estás hablando? no, Yolanda pero ni siquiera participó. no digas eso, que es un tema muy sensible para ellos y Mira, los respeto. holandeses nos sacaron en el mundial pasado los mexicanos y no era penal, güey. Pero bueno, Lo sé, cerremos este pero te voy a paréntesis. decir una cosa que te voy a dar una... Ok, hablemos. el, el- el delantero de Holanda, cuando le preguntaron, ¿fue penal? Dijo, no fue penal.
Y eso es lo que destaco de los holandeses son muy directos, son como, no way, no, ahí, tipo, no, o sí, son muy, o sea, viste esas charlas que decís, bueno, vamos a hablar, y tardás una hora hasta que hablas de lo que tenés que hablar, Pero ¿cuándo los dijo el holandés que holandeses, no era penal, güey? ¿Después de que ya no, había metido el penal y nos ganaron? sí, ¿O sí, sí, durante el partido le dijo al árbitro, no, hey, árbitro, no es después, penal? después, pero porque se lo preguntaron, ¿entendés? Entonces lo admitió. Joder. No admitió. Bueno, Anyway, lo hay que hacerlo que... pasado. Sí, por favor. Y te lo Pero digo a el vos, karma es el Pau. karma y Pasa. por eso no participaron en este mundial, güey. También, pero están jugando al FIFA felices, no tienen ninguna preocupación, hoy es viernes. Eh, Ok, continúa. eh, Entonces quisiste hacer ento- algo menos literal. sí, y ahí empecé a trabajar un poco estas obras más metafóricas, Que un son poco las que tienen más... los ojos, como que Sí, tres colores saliendo de los ojos. sí, y más coloridas y un poco más... Un poco de todo, o sea, esas obras tienen un poco de todo mucho. Esas obras, ¿se puede decir que son las que más tiempo hiciste? O de las que, porque luego, ok, lo que yo he visto en el proceso de tu trabajo ha sido como que yo te conocí cuando hacías esas. Sí. Luego, el año pasado creo que fue, o hace 2 años, no me acuerdo, empezaste a hacer estas obras que son como las de la piel. Como que algo tenías tú como una especie de obsesión con la piel, en la cual Ah, como que presionando la boobie, o presionando el cachete, o presionando la sí, cara. la boobie. La boobie, la chichi. Sí. Y después, y ahora estás con estas como bodegones. Ujú, Sí, ¿no? sí. Si no tengo mal el timeline. ¿Por qué dejaste de hacerlo de los... Bueno, yo sentía que como que tu sello era lo de los ojos y como que con eso ya podías triunfar el resto de tu vida, aunque yo puedo entender que llega un punto que para ti como artista necesitas como una especie como de challenge, y es como de, ok, ya, güey, ya estuvo bueno de estos... ¿Vas a volver a retomar eso en algún punto o crees que ya murió No, para no, siempre? no. No, creo ¿Ese que no Nicolás es lo. Nicolás del pasado? Ese Nikoth es del pasado. Me parece que uno también tiene que tener la noción de cuándo parar ciertas cosas. O sea, como cuando uno dice, bueno, esto me dio tal satisfacción, pero hay un momento que ya uno se aburre. A mí lo que me pasó es que me di cuenta de que ciertas cosas, satisfacciones que tenía con ese tipo de obra estaban totalmente satisfechas y que, y que tenía que cambiar. Y también hay cosas como contextos que también te hacen cambiar o cosas como que, no sé, después de ese tipo de obras yo también empecé un poco a trabajar un poco, a investigar un poco más sobre ciertos procesos artísticos, vanguardistas del pasado y un poco enfocarme más en el método de investigación más que generar una obra tan metafórica, sino fue como, bueno, vamos a ver qué hacía en el pasado. Y después me fui un poco a... Me interesó mucho obras o pintura clásica italiana. Había un escultor que llamaba... Michelangelo. No, él sí es una tortuga ninja, ¿qué decís? Da ese chiste igual, pero... eh, se llama Bernini, que era el escultor del Papa... Bueno, me olvidé qué número de Papa era, pero no era Papa Francisco. Eh, y entonces me interesaba mucho también volver un poco a ese tema de la contradicción entre ciertas cosas como tan establecidas como que es la religión, Jesús. Entonces Bernini hace como una de sus obras más maravillosas se llama algo de Santa Teresa. Ay, me lo olvidé. Bueno, qué feo que me haya olvidado algo que investigué. Pues qué bien lo investigaste. Sí, wow. Entonces esta obra de esta monja que dice que creía tanto en Dios que Dios se le apareció y que un angelito, un colega de Dios, le clavó una flecha que le atravesó el corazón y que ella sintió fuego de su interior y un placer totalmente infinito bajo la vara de Dios. Bernini la describió como si fuese un orgasmo femenino. Ajá. Entonces, vos ves esa obra, esa escultura, y es una monja, básicamente, teniendo un orgasmo sexual, pero entablado desde el contexto religioso. Entonces, a partir de esas obras empecé como a trabajar un poco esta cosa medio de la aparición de Dios, pero llevándola a un lado más sexual y perverso, y por eso lo de las boobies, lo de apretarse el pecho, o el hecho de mostrar la carne, eran unas obras
nada, que los disfruté mucho. Y bueno, nada, es también Pero también otro fue dato como una importante. etapa que fue como, ok, ya. Sí, y Tuviste una también, etapa que ocupabas tu placer sexual. wow, Como que te Nico, faltaba ahí, como que te estaba faltando eso en tu vida. Cao, wow, sí, me acabas de responder todas No sabes por qué lo mi- estás haciendo, pero te lo acabo de aclarar cao, yo. Aquí mis analizándote. inseguridades, sí, wow. Que yo creo que esto sí ya debería llamar terapia con Pau. Ujú. ¿Hiciste algún El, porque creo que también tuviste una etapa como que ya no hiciste murales. sí, ¿Cuál fue el último mural que hiciste? ahora hace poco pinté un muro en Gary, Indiana, a 40 minutos de Chicago. Chicago, Illinois. Sí, pero lo que trato de hacer ahora es enfocarme más en proyectos o en proyectos pequeños o proyectos que pueden tener un cierto desenvolvimiento social más que festivales gigantes, de hacer un muro, no sé, 10 pisos y esas cosas. Me estoy enfocando más en proyectos más. ¿De galería o...? No, no, más proyectos, o sea, sí estoy más enfocado en el trabajo de galería o como más de trabajo en el estudio, o sea, trabajar más en mi estudio. Pero ahora estoy bastante. Los proyectos que son como proyectos de arte público, como que me fijo bien de qué trata y si pueden tener cierta repercusión en el espacio en donde se generan. Es decir, como hasta qué aspecto esos proyectos pueden Como que ese te fue el ramificar. furor un poco del ir a todos los festivales, así Sí, ya estás como que siendo más selectivo y estás enfocándote en otro tipo de proyecto. sí, proyectos que tal vez te pueden dar más en el aspecto interno de uno mismo que en el aspecto artístico. Entonces, en el caso del de Gary me interesaba mucho porque Gary básicamente es una ciudad que está en bancarrota Ajá. y que fue durante el siglo XX, entre 1920 a 1960, era una ciudad, básicamente fue una ciudad que se creó, la creó una fábrica de acero y cuando el comercio mundial y la competitividad del acero no fue redituable más para esa fábrica, la fábrica dijo, bueno, hay que despedir tipo a mitad del pueblo, hay que despedirlo porque nosotros solo vamos a querer 5.000 empleados. Y eso modificó toda la ciudad y la ciudad es hermosa, o sea, tiene edificios hermosos, antiguos del siglo XX, pero no tiene plata. O sea, entonces es como lo que pasó en Detroit. No, no, solo que en Gary es más complicado porque no, no tiene como ningún atractivo bastante Nunca he poderoso. usado O ese sea, lugar, por cierto. bueno, lamentablemente, pero vos deberías saber que es la ciudad donde nació el gran Michael Jackson. Los Jackson Ah, 5 son de Gary, Indiana. oh shit. Pero bueno, nada, la prioridad un poco es trabajar en estos microproyectos que también he hecho, que me den tiempo también a mí para generar una investigación y que también estoy tratando de proyectos que también me dan la chance de ver que yo estoy probando cosas, que no es que estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Ok. Entonces, más o menos con eso con este tipo de ideas me estoy vinculando con con los proyectos. Entonces ahorita te fuiste a Rotterdam de Mandil y estás ahí durante 3 meses. Conseguiste Sí. como un estudio, estás trabajando Sí. como en obra y tu plan es, ya que tengas la obra, como a contactar con galería. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿tú ya tienes una galería que quiera exhibir ese proyecto? ¿O lo que haces es, haces el proyecto, haces como la obra y luego la presentas ante una galería? ¿O cómo funciona eso? No Mm, tengo ni idea. bueno, es que es una buena pregunta, porque en realidad a veces trabajo desde lo más inconcreto, o sea, como que sin ningún objetivo. Generalmente igual siempre tengo algo que hacer. En este caso estoy acá en Rotterdam con unos amigos del Momiel me prestaron su estudio acá en Rotterdam y estoy pintando un cuadro que es un pedido de un coleccionista. Ok. Pero generalmente siempre los proyectos que son más de estudio, cuando me convocan, tengo cierto margen, mucho margen de tiempo. O sea, por ejemplo, ahora tengo un proyecto en Roma
para el año que viene, pero recién es mayo. Pero uno necesita esos tiempos un poco para trabajarlos y ver qué es lo que va a hacer, porque ¿Y cómo digo, funciona? es Como que mucha la obra. galería en Roma o este lugar en Roma te dice, oye, queremos hacer una exhibición tuya en mayo. Sí, ¿Y cómo procede el y deal? ¿Te pagan antes? ¿Ellos te no, compran no. la obra? ¿O es como de, hazla y lo que haces tú es que Bueno, la trabajas? tenés varios tipos de galería. Hay galerías que sí te compran la obra, pero digo, no es mi caso. Pero también el sistema del arte también es bastante particular, entonces más en el hecho de galería y estas cosas que es más, digo, es más capital y dinero, ¿no? Que está de por medio. Entonces, generalmente te contactan y te ofrecen, no sé, el espacio Y y ellos se una llevan una fecha comisión de lo determinada. que venden. Sí, ellos se dan una comisión. En mi caso, generalmente ellos pagan el pasaje por cuestiones más burocráticas del contexto de Argentina. Le es más redituable a la galería volarme y dejarme en un lugar por 4 meses y enviar los cuadros por correo que enviar los cuadros desde Argentina hacia el país. Por temas de correo, culturales, muchos. Entonces, y trabajo, yo ofrezco como un plan, o sea, como un plan de digo, bueno, me encantaría trabajar sobre esto y ahí vas viendo con la galería si jala o como que pedo. Yo siempre trato de, de- de escuchar a la otra persona o escuchar lo que ellos tienen que decir y qué opinar, o sea, sobre ciertas cosas. Entonces ahí vemos y conciliamos qué hacemos y después, nada, se ve. O sea, también uno siempre tiene como estas expectativas de que, qué chingón y que voy a hacer esta muestra y que, güey, va a venir no sé, 10.000 millonarios y me van a comprar todo y todos vamos a ser felices, pero el arte lleva tiempo y, y también que en el caso, por ejemplo, de las galerías, son obras que también llevan su tiempo para que se vendan y cosas así, o sea, Ahorita, y, sí, te dice como que ahorita mi plan, por ejemplo, es ahora que me instale en Alemania, es Sí. hacer como una colección de monstruos, como esculturas de monstruos, Mm, como sacar un tema, hacer como una colección y, o sea, mi plan era como hacerlo primero para tener como que mostrar y después como contactar con galerías para, pero más que por vender los monstruos, que obviamente sería bueno venderlos, es un poco para tener, porque siento que te estoy haciendo como que creando lo pendejo. O sea, sí, sí, tardé un sí. rato en descubrir como que quería hacer los monstruos han tenido también como su proceso de evolución de ser en cierto material, a las manos de cierta ahora ya tienen como que otros ya tengo como una gama cromática que me está gustando, una paleta de color y ya tengo como más o menos un estilo y así. Y pero es como, ok, güey, quiero que sea como que algo más legítimo. Y siento que para que sea legítimo, tengo que pinche exhibirlo en algún lado. O sea, siento que como para que sea, mm, no sé cómo decirlo. Entonces mi plan era como que eso, como que crearlo y luego, ya que teniendo las cosas hechas, es como de, oye, tengo esto que me gustaría, que estuve trabajando los últimos Ujú, meses, ¿qué sí. pedo? ¿Jalas o te ahorcas? Y siento que puede ser como un primer, ya que una vez que logre eso, como ese primer, como que logre legitimizar mi trabajo, por así decirlo, como de que ya tengo en mi CV que lo exhibí en una galería, ya va a ser más fácil que otras galerías me contacten para hacer ahora así como que a la inversa, que es como que te contacten, que según yo es la manera en que debe ser, te contactan y tú ya creas algo para esa galería, por así decirlo. Sí, bueno, pero, sí, es verdad. También lo que hay que tener en cuenta es que las galerías no es que están, no sé, eh, están en Google buscando nuevos artistas constantemente. O sea, sí, para mí lo más importante como para empezar es como hacer como vos hiciste, como las residencias o tratar de participar o siempre juntarte con otros artistas, mostrarles las obras a otros artistas y preguntarles qué opinan. Ujú. Eh, Uno se da cuenta de cuando hace, por ejemplo, no sé, un PDF de presentación de sus trabajos, uno mismo también se pone sus propios filtros y uno mismo también, sabiendo a dónde lo va a enviar, también sabe, un poco tiene noción de que esto sí, esto tal vez no, ¿no? Uno mismo se autopone sus propios filtros, pero también escuchar a otros artistas,
no sé si vas a ir a Alemania, para mí también lo primordial es que conectes con otros artistas o te fijes qué onda como el ambiente de artistas en esa ciudad determinada, hablar con ellos y también tener en cuenta que muchas veces las galerías escuchan a los artistas que están con los que trabajan. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces por suerte que otros artistas recomiendan mi obra a otras a galerías con las que trabajan y ellos escuchan mucho a esos artistas en general porque digo, es tu artista, o sea, la galería está trabajando con ese artista y te dicen, che, güey, estaría chingón que veas a esta persona y les puede jalar o no, pero como que el circuito en sí me parece que para empezar funciona un poco así, como escuchar, ver otras cosas, conocer otros artistas y que ellos también te digan, che, güey, qué pedo, ¿entendés? Che, güey, qué Eso, pedo. che, güey, qué pedo, así. Y en alemán. Como que tú en el no fondo sé cómo quieres ser sería. mexicano, güey. Soy mexicano. Eres argentino que quiere ser mexicano, pero con cara de turco, güey. Bueno, ya, Wow, perdón. entonces sí. Quiero ser más mexicano entonces. Oye, Eh, yo estoy aprovechando esto como para tener un tipo masterclass, güey, porque como que yo estoy atrapada entre este mundo del diseño y, por ejemplo, hice unos monstruos que eran como con función. Y tengo esta idea que quiero abrir como una tienda online para vender. Quiero hacer como una especie como de arte accesible y como que de repente sacar esta línea que es como más exclusiva, que es como más, pues más de escultura y así, pero por otro lado, quiero tener como una línea que sea más accesible como que tenga un lado más comercial, ¿no? Que a lo mejor ya trabajo con moldes o lo que sea. Cuando estuve en la residencia, un güey con el que estaba me dijo como de, güey, es que un artista contemporáneo no, o sea, me dijo, un artista contemporáneo no puede tener ni siquiera un canal de YouTube, güey. O sea, es como más oculto, hay como que todos estos como clichés, no sé qué. Pero siento que ahora en el tiempo en el que vivimos es mucho más fácil con las redes sociales y todo que los artistas, yo sigo a uno que otro que está empezando a hacer esto, que tienen canal de YouTube o que tienen este como punto intermedio entre ser un artista como sí. contemporáneo y así, y que también de repente sacan una línea de pines o de playeras o whatever. Entonces yo estoy como que intentando entrar a este mundo Sí. que por un lado siento que lo que estoy haciendo ahorita es que ya que me decidí como que al tema de los monstruos, eso me ha ayudado como que es mi única limitante, por así decirlo. Y lo que estoy haciendo es que, pues siempre y cuando sean monstruos, hago lo que me salga de los huevos. Entonces como que estoy entrando a diferentes Sí. mundos que me llaman mucho la atención. Siento que como por mi background de diseño, me pasa mucho esto como parte como comercial, como de accesibilidad y reducir costos de producción y la chingada. Pero por otro lado me llama la atención también este mundo como de las galerías o de... Entonces, no sé qué te iba a preguntar, güey. Pero el punto es No, que... pero a mí me parece que también uno tiene que darse cuenta que hay diferentes tipos de galerías y también uno tiene que ser bien claro en qué objetivo se pone como persona. O sea, en mi caso, yo, Nicolás, si proyecto en un futuro, a mí me gustaría verme en un museo. Bueno, ¿cómo se puede llegar a un museo? Y ves, o sea, pero tener como muy en claro que uno es lo que quiere. O sea, si uno dice, güey, yo quiero que, no sé, que Carmen, la abuelita de Cuernavaca, tenga una obra mía y que mi obra sea accesible a todo el público, también se puede hacer. Depende de lo... O sea, para mí siempre hay Pues que si quiero hacer las dos saber... cosas, güey. O sea, mi Yo creo problema es que que... quiero hacer todo. O sea, Bueno, es hay muchos que como también te mucho vas a objetivo. encontrar... Y es como, Es puta, que no me lo puedo poner un que... objetivo. Sí, pero tal vez te vas a encontrar también con muchas instituciones o como procesos o sistemas que ya están establecidos que te van a requerir cierto tipo Proyectos. de... Sí, a ver, suponete, yo te digo, para una galería tal vez no es redituable que su artista esté Vendiendo por su vendiendo... cuenta No más por barato. ese lado, pero tal vez como para una galería no está bueno que su artista de repente haga, no sé, unos objetos de mega deluxe que los vendés con ellos, pero después podés hacer tipo 20 monstruos económicos, o sea, pero también porque hay un sistema del arte que
que se remite más al hecho capitalista, del hecho de, bueno, este artista, no sé, eso también es muy interesante porque en Europa la gente tiene una cultura más de comprar por el hecho del placer de comprarlo porque les gusta la obra, etcétera. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el coleccionista se fija mucho en la carrera y en los precios que tiene ese artista. O sea, no sé, si un artista gastó, digo, si un coleccionista en Estados Unidos gastó $2.500, él quiere saber que a 2 años ese cuadro sale el doble. O sea, vos sos una especie de como una acción de bolsa, por así decirlo. Entonces, también uno tiene que ser muy claro de esas reglas de juego. O sea, hay Sí, ciertas cosas que todavía no se modernizaron, sí, sí, sí. que yo también pienso igual que vos en muchas cosas. O sea, ¿por qué yo no puedo hacer tal y tal cosa? Pero también hay que también tener muy claro cuál es tu objetivo de acá a 5 años, cuál es tu objetivo de acá a 10 años. Entonces, cuando uno se pone esos objetivos, también puede ver qué es lo que puede hacer y qué no. ¿Y cuáles son tus objetivos a 5 años? Mis objetivos a 5 años o tal vez tener mi propio estudio y pintar cuadros. Porque digo, pintar paredes está bien chingón, pero a veces físicamente hay cosas que el cuerpo en un momento no es lo mismo estar crudo a los 20 que estar crudo a los 33. Sabemos cuál duele más. Pero lo que digo es como que mi objetivo a 5 años es trabajar con galerías chingonas y tener un estudio. No sé dónde, no sé actualmente si es que yo estoy convencido de que quiero estar en Buenos Aires más tiempo. Tal vez estoy más convencido de que quiero estar en otro lado, ¿En México? que es ¿En Cuernavaca? en Cuernavaca. En México me encantaría en México. Siento que México te conviene en el aspecto de que está cerca de Estados Unidos. Y siento que tu clientela es gringa. Mm. ¿De dónde son tus...? ¿Tienes como algún... Sí, como... ¿Quiénes te compran más o quiénes te han comprado? Bueno, mira, yo te voy ¿Cuál a es decir tu algo. mercado? Pareciese que es más, mi ámbito es más gabacho, pero la mayoría de los coleccionistas que tengo son europeos. Italianos, alemanes, Pero tú dices que no españoles. quieres vivir en Europa, güey. No, no, no mames, esto es ni loco. O sea, si estuviese así Pero con entonces a Italia o solcito, España, que son como lugares medio latinos. sí. Pero me parece que antes que nada es como saber qué uno quiere. O sea, no te digo que tenés que ser como un alemán y pensarte cada detalle cada mes y cosas así, pero como que un poco saber a dónde quieres apuntar. Y si uno sabe dónde quiere apuntar, también sabe ¿Qué pasos qué tomar? es... Sí, qué pasos tomar, pero también, por ejemplo, si en el caso de que uno aplica por una residencia, uno ve qué tipo, la residencia a su vez exhibe qué es lo que quiere como proposal o como qué es lo que está trabajando durante ese año y vos también sabés qué es lo que podés mostrar o que no, o que entonces uno mismo también va un poco moviendo de lado las cosas que siente que tal vez no le lleguen a ningún cabo. Entonces me parece que la clave para empezar en un nuevo espacio es siempre conocer colegas, conectar con esos colegas, residencias, ir a los museos, ir a las galerías de esa ciudad, a verlas primero, como también para tener noción de a qué nivel están ellos, ¿entendés? Y después, ver, yo, recomendación número uno, nunca info arroba contacto de la galería, nunca escribir al info contacto, hola, soy Pepe, a no ser que seas, sos el, no sé, Michelangelo Da Vinci renació en tu mano, entonces vos sos un mega chingón, pero generalmente las galerías nunca contestan a los artistas con el info arroba galería Pepe. O sea, es un sistema de relaciones, me parece. O sea, como de conocer otros artistas que te pueden ayudar a conectar con otros artistas y con galerías o con cosas así. O sea, yo he conocido gente muy cara dura que sí ha llegado a sus cosas yendo de frente, pero también uno hace esos gestos cuando también está muy seguro de lo que tiene de obra para mostrar. Entonces
Yo creo también que uno cuando está un poco seguro de lo que tiene para mostrar, también es más fácil exhibirlo. Pues bueno, Nico, muchas gracias por esta conversación. Algo que quieras, si pudieras resumir lo que hablamos como en 5 puntos importantes que como que la gente que escuche esto debería de quedarse y grabarse para como, sí, como tips que tú puedas compartir, como en caso de que alguien quiera perseguir una carrera de ¿Artística? artista público. De arte público. Me parece que... No solo de arte público, sino también sí, como Sí, de artista artística en general. o Me parece que creativa. uno, primero, ser siempre constante, o sea, perseverante, constante, como trabajo. Si uno pinta, bueno, pintar. Sí, el máximo tiempo que se pueda. Lo segundo, me parece que siempre es importante como juntar como la amistad y tener colegas que también están en lo mismo, enriquece mucho. Escucharlos, mirarlos, o sea, ver qué están haciendo. Después, como tercero, me parece que el contexto, o sea, tener muy en cuenta dónde uno está parado. Y cuarto, me parece que siempre tomar al error y al tiempo como dos cosas sagradas. Y quinto, tratar de crear sus propias herramientas. Como no existe un solo camino para las cosas para mí, es como lo que hablábamos, es como, bueno, si esto no funciona puedo hacer esto, o sea, como si tengo mi propio canal de YouTube, bueno, acá estoy y este va a ser mi canal. Internet me parece que amplió mucho esos caminos, pero siempre siendo muy paciente, porque nada, nos queda un chingo de tiempo. Las épocas doradas de todos los artistas son cuando tienen entre 50 y 60 años. Y actualmente todos queremos tener, yo tengo 33 y quiero tener el éxito de una persona de 65 años. Entonces, todo lleva tiempo y investigación. Entonces, me parece que cuando uno tiene estas cosas muy metidas como que muy establecidas, me parece que está perfecto. Y siempre también estar alrededor de gente que lo ame a uno y que también lo soporte. O sea, como que tratar de... Está bueno la crítica también, pero digo, como siempre también, mientras no aniquile la motivación de hacer, me parece que siempre es positivo. O sea, si un güey te dice, che, como que bueno, tus bodegones, pero como que pedo, que tal cosa, nada, si escuchar, pero nunca que haya cosas que te impidan hacer, básicamente. O sea, y tampoco sentir vergüenza de que si uno, no sé, de día tiene que trabajar como, no sé, verdulero, o no sé, vender fruta y después tipo, tiene el tiempo para trabajar, que lo haga. Eso, ahí es donde vas a ver tipo, la verdadera motivación de lo que querés hacer, me parece. O sea, no es como, ah, bueno, desde hoy soy artista, pum. No, las cosas no llegan así, o sea, desde hoy es como, bueno, un día hay gente que trabaja en un supermercado y de noche trata de pintar o hacer cosas, bueno, si es así, tiene que ser así por un tiempo, que sea así. Yo he conocido amigos míos que trabajaban en un supermercado y eran fotógrafos y nada, trataban. El fin de semana iban, trataban de sacar fotos y hacer cosas y de un día para el otro dejaron de dejó de trabajar en un supermercado y es fotógrafo. Pero hay que ver los dos lados también, me parece. Y si uno ama lo que hace, la verdad que es perseverante, o sea, y lucha contra eso. Pues muy bien, Nico. Muchas gracias Bueno, por tus sabias nada. palabras argentinas. Bueno, me puedo ir a almorzar, ¿no? Ya te puedes ir. ¿Eres libre? Gracias. Siempre dándome, quiero recalcar a los oyentes que Pau siempre da órdenes. Nunca hay un por favor. Te estoy dando las gracias y me estás interrumpiendo con tu lunch, entonces bueno, pues ya. Bueno, Pero bueno, bien. estamos en contacto, Nico. Seguiré tu trabajo y lo Besos. seguiré criticando. Dale, me Te encanta. seguiré siendo tu hater favorita en Instagram. De que, ¿qué es esto? Bueno, es verdad. ¿Qué te iba a decir? Ah, yo lo paré, ¿eh? ¿Ayer qué? Ah, ya lo Ya paraste. paré Sí, sí.